Muy bien, muchachos. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Están Sí, viendo mi profe, pantalla? profe, lo Perfecto. escuchamos. Sí, gracias, gracias. Muy bien, ahora vamos a ver Roma. Ustedes han visto que las preguntas del tema de Roma, eh, incluso me acuerdo, se las digo, la primera es las fases de Roma, que esa la pueden hacer con lo que yo voy a explicar, pero les recomiendo que vean un video que he puesto ahí de Academia Play, que es muy bueno, y que es bueno porque es sintético y sencillo, y ya pueden ver las fases de Roma y ya está, ¿no es cierto, no? Simplemente ponen qué fases eran y más o menos en qué se diferenciaban unas con otras, y ya está. Esa ya está la primera pregunta, que es la más simple. La segunda pregunta tiene que ver con Fustel de Coulanges, que ya lo leyeron, entonces están tranquilos. La tercera pregunta tiene que ver con Barrow, que es el tema del examen, ¿no es cierto? Entonces tienen que leer esa lectura. Entonces a mí me tocaría solo hablar de la cuarta pregunta, que la voy a desarrollar, ¿no es cierto? La cuarta pregunta, que habla ya del final de Roma. Sin embargo, es importante que yo les explique por lo menos generalmente de lo que trata Roma, ¿no es cierto? Si bien el objetivo es explicar su cultura, pero vamos a aprovechar para explicar también de Roma en sí, para explicar su cultura, ¿no? Y ya en algún punto ya tocaré el tema específico. Espero que ahora, si no, será después, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar un poco. ¿Dónde está ubicada Roma? Ya saben, en la península itálica, en el centro de la península itálica. Y déjeme decir algo sobre Roma. Eh, en un primer momento, Roma era un grupo de tribus que estaban ubicadas en eh, tres de las siete montañas famosas, colinas, que están en Roma, y que se comenzaron a juntar y tener relaciones entre ellas, ¿no es cierto?, políticas, y se generó un vínculo más grande, un vínculo social más grande, y se genera lo que es Roma. ¿A qué se dedicaron los primeros romanos? Los primeros romanos se dedicaban, aunque ustedes no lo crean, al asaltar, asaltar a la gente, cobrar peaje, de ahí salía su riqueza. ¿Y a qué gente asaltaban? A la gente que vivía, a los comerciantes que iban desde el norte de la actual Italia hasta el sur de la actual Italia. ¿Qué cosa había en el sur de la actual Italia, en la zona que estoy refiriendo, donde están las costas de ahora esta península, ¿no? Acá está la ciudad de Bari, Tarento, etcétera. Eh, eh, toda esta zona, ¿no es cierto?, de la Puglia, y la costa estaba, y también la Sicilia, la isla esta, estaba llena de ciudades griegas, colonias atenienses, colonias espartanas incluso, y ahí se genera un comercio muy dinámico, ¿ya? Y bueno, y en el norte de Italia, en esta zona que es más o menos verde, que están viendo ustedes, es una zona que se llamaba la Etruria, que era también un conjunto de ciudades. Ahí hay una que se llama Bolsini, pero hay varias, que tenían una cultura común, que es la cultura etrusca, y que eran muy ricas, eran poderosas, nuevas, ricas, porque aquí había yacimientos de plata, de minerales, etcétera. Y entonces los comerciantes griegos iban por aquí, hasta aquí, a cambiar sus cachivaches, sus cosas, ¿no es cierto? Aceite, vino, cerámica por plata, ¿no? Y los romanos eran una ciudad nueva, insignificante, de ladrones. O sea, no tenían ningún, o sea, por eso es sorprendente lo que pasa con Roma, que una ciudad totalmente insignificante, no es ni tan antigua ni nada. Se funda cuando ya en Atenas y en Esparta hay cierto orden social, están más o menos consolidados, ¿no? Recién se funda Roma, ¿correcto? Muy bien. La historia legendaria de Roma, que se escribe mucho después, es una leyenda, no es verdad. Habla que Roma fue fundado por Rómulo y Remo, hijos de los dioses, eh, descendientes de Venus y de Marte, ¿no? Por eso se llamaban tan belicosos los romanos, etcétera, etcétera, ¿no?
Virgilio habla de esto en la Eneida, etcétera. No vamos a ponernos a plantear eso. Lo que sabemos de los romanos es que era un pueblo latino, que en el centro de Italia hay una zona que se llama Lacio, ¿no es cierto? Y ahí hay varias ciudades. Roma no era ni siquiera la más importante de Lacio, y lo único que sí, todos compartían es el lenguaje, que es el latín. Y el Lacio era una zona pobre, y Roma ni siquiera una ciudad importante de una zona pobre, entonces, y nueva encima. O sea, como he dicho, como dice incluso, señala indirectamente la leyenda de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo eran capitanes de bandidos, o sea, incluso en su leyenda aceptan que los primeros romanos se dedicaban a eso, no eran tan importantes, ¿no es cierto? Muy bien. Y Roma estaba muy bajo digamos, la égida, el poder de los etruscos, que era una civilización más poderosa y estaba encima, ¿no? Se conoce por la historia que están estos 7 reyes, de los cuales los 4 primeros son reyes legendarios, ¿no es cierto? Y que se llaman latinos, es decir, porque han salido del pueblo latino y son legendarios, o sea, lo más probable es que no hayan existido, tipo Manco Cápac y Maogio y todo. De hecho, si ustedes se acuerdan, los incas, de los incas, todos son legendarios hasta Pachacuti, que es histórico, es decir, se sabe que existió. Nosotros no sabemos si existió o no existió, gente habla de eso, pero no sabemos, ¿no? Hay crónicas, etcétera. Los que sí sabemos que existieron justamente eran etruscos, Tarquinio, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio, que eran justamente etruscos, porque Roma estaba bajo el poder etrusco, no directamente, no era, digamos, una colonia, pero se sabía que tenía mucha influencia. ¿Cómo se organizaba Roma? Ahí está Tarquinio el Soberbio. Bueno, voy a hablar un poco de esto. ¿Cómo se organizaba Roma? Roma se organizaba de la siguiente manera. Al comienzo, lo primero que existe de Roma son la monarquía. Se organizaba con reyes. Pero los reyes eran simplemente figurativos, ¿ya? En realidad, además de los reyes, había el Senado. ¿El Senado qué cosa era? Como ya he dicho alguna vez en los videos o en clase, viene de senectus, de anciano, es la reunión de los padres de familia, de los jefes de las familias y de las tribus, y que colegiadamente, en conjunto, tomaban las decisiones. Sin embargo, por su propia lógica religiosa, tenía que haber un padre de los padres, el padre de padres, es decir, el que preside las ceremonias religiosas, como hace el padre de familia en su familia. Tenía que haber en esa gran familia llamada ciudad, llamada Roma, tenía que haber una persona superior que presida eso. Y ese se le llamó rex, rey, ¿no es cierto? Y en un primer momento, por ejemplo, en el caso de estos sí existieron, era así, y el caso incluso de Tarquinio el Antiguo, era así, ¿no es cierto? Era una persona que presidía ceremonias, etcétera, pero los que tomaban las decisiones era el Senado, ¿ya? Muy bien, eran los senadores. Luego, parece ser, dice la historia, que Tarquinio, bueno, no voy a entrar un poco en eso, pero su sucesor, Tarquinio el Soberbio, ¿ya? Que también era etrusco, porque los 3 eran como padres, reyes invitados de otras ciudades, o sea, como era una ciudad que parecía exitosa y tenía poder, decía, por favor, quiero que ustedes sean nuestros reyes. Muy bien, que presidan nuestras ceremonias. Pero Tarquinio el Soberbio comenzó a aprovechar esa situación y quiso ya ser gobernante verdadero, o sea, comenzar a gobernar prescindiendo del Senado y apoyándose en un grupo de gente que se llamaban los plebeyos, es de gente que no pertenecía a las familias tradicionales de las que salían los senadores, y que era gente que es de la masa, ¿no? Del montón que estaba acumulándose ahí en Roma con el tiempo, y quiere apoyarse en ellos para pasar por encima la autoridad del Senado. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Tarquinio fue expulsado de Roma por los senadores, ¿ya? Ahí está Tarquinio el Soberbio.
la justificación que hasta ahora existe en la historia romana es que Tarquinio era un hombre muy malo, que su hijo había querido violar a una mujer, y una esposa de un senador, que era Lucrecia. Ahí vemos el cuadro, y Lucrecia incluso no había sido violada, pero el solo hecho de que habían querido violarla ya le dio tal grado de vergüenza que se suicidó, ¿no? Se suicidó, ahí vemos, ¿no? Y bueno, la historiografía un poco justifica esa expulsión de Tarquinio por ese mal actuar de su hijo y de él mismo, ¿no? Muy bien. Bueno, dejamos un poco esto. Y de ahí se produce otro momento que se llama la República. Y la República es un gobierno, cuando ya expulsan a este rey, un gobierno que se da por el Senado, pero los senadores eligen a uno que hace las veces de rey, que se llamará cónsul, y se elija cada año. Y no se elige a uno solamente, se eligen 2 cónsules. Cada año hay 2 cónsules. ¿Y por qué hacen eso? Para evitar que una persona concentre mucho poder, solo le den por un año y le dan 2 para que se equilibren. ¿Correcto? Muy bien. Los romanos, este problema de Tarquinio el Soberbio y su expulsión coincidió con una guerra entre los etruscos y los griegos, y los romanos pelearon del lado de los griegos y arruinaron a los etruscos y consiguieron cierta autonomía. Y es así, poco a poco, los romanos, aliándose con quien debían y atacando a quien debían, comienzan a sojuzgar varias ciudades y comenzar a aliarse con otras ciudades y tener poder económico, político, se hacen cada vez más grandes, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí vemos una imagen del Senado, el Senado del corazón de Roma, donde estaban pues los padres de familia, ¿no es cierto? Muy bien, hemos visto que esta expulsión de Tarquinio se da en el 510. Y en Roma se plantea un problema después. ¿Cuál es el problema que se da en Roma? Que hay convulsión social. Hay convulsión social, hay una lucha constante entre 2 grupos sociales. Los patricios, es decir, la gente que pertenece a esas familias de las que ustedes han leído en Fusel de Coulanges y cuyos padres son parte del Senado, etcétera, y gente que no pertenece a ninguna familia, que no tiene ninguna religión, que son esclavos liberados, que son gente sin familia, migrantes, comerciantes sin ningún oficio, gente que no tiene familia, como he dicho, ¿no es cierto? ¿No? Y por lo tanto no tenía derechos. Poco a poco va consiguiendo derechos, pero no va a tener el poder. El poder lo están monopolizando los senadores, que son los descendientes de esas familias ilustres. Entonces, va a haber esa lucha entre patricios, es decir, esa gente ilustre, y plebeyos, que es gente que no vive en ese espectro familiar, ¿no? Muy bien. Esa lucha se va a prolongar, pero al final se va a lograr la igualdad de esos 2 órdenes, se llama, de esos 2 grupos sociales. Y ya no va a haber ni plebeyos ni patricios, simplemente la igualdad típica que hay siempre de pobres y ricos. Hemos dicho que cómo se organizaba Roma. Roma se organizaba en la república ya no con un rey, sino con 2 cónsules que hacían las cosas que hacía el rey, pero estos 2 cónsules se elegían anualmente, ¿no? Había una figura excepcional que se llamaba el dictador, que en momento de guerra se lo elegía, era una especie de rey, ¿no es cierto? No, que no tenía, era único y no tenía tiempo de caducidad, digamos, era rey hasta que pasara el problema. Y luego comenzaron a crear otros puestos que ayudaran un poco o las labores del cónsul, y que en general se llaman todos esos puestos, esos cargos, desde el cónsul para abajo, las magistraturas. Por ejemplo, estaban los censores que eran los que tenían la lista del censo, es decir, cuántos habitantes habían y cuántos eran ciudadanos y no ciudadanos, y de qué clase podían votar y no podían votar, porque como he dicho,
Los que podían votar eran los que eran patricios y los plebeyos no, pero después eso ya va cambiando. Los pretores, que son los jueces, los ediles, que son como los alcaldes, ¿no es cierto? Ven los mercados, la salubridad, la seguridad pública, el serenazgo, etcétera. Los cuestores, que ven el tesoro público, etcétera. Pero obviamente todos estos salen del Senado. El Senado es el que elige, ¿no es cierto? ¿No? Había aproximadamente 300 patricios, ¿no? Era de por vida. Y después aparece otra institución que no vale la pena que explicar mucho, que es la Asamblea Popular, que es la reunión de, ahí está mal la diapositiva, de plebeyos. Pero bueno, eso desapareció después cuando se unen los plebeyos y los patricios. Muy bien, ahí hay un poco de imágenes, ¿no? Los plebeyos tenían una autoridad que se llamaba el tribuno de la plebe, que estaba en el Senado y dentro del Senado vetaba, o sea, ponía su contra a cualquier ley que daban los senadores que no beneficiara a la plebe. Muy bien. Esta es una imagen de un cónsul romano, ¿no es cierto? Los cónsules romanos tenían, el símbolo de poder de los cónsules romanos era esto, las haces, que era un grupo de varas, de palos, con una hacha dentro, que significaba que estas autoridades, ¿no es cierto? Estas autoridades, el censor, el cuestión, el edil, etcétera, tenían la posibilidad de azotar a la gente y hasta matarlos, porque son los únicos que podían hacer eso. Y tenían unos guardaespaldas que los seguían, que eran los lictores. Los lictores, que eran los que ejecutaban las órdenes de las autoridades, ¿no es cierto? Muy bien, luego vemos el censor, cuestor, edil, pretor y cónsul. Muy bien, bueno, vamos a pasarnos a la religión romana. La familia romana ya ustedes la han visto. Hemos visto que hay esa lucha entre patricios y plebeyos, que al final se logra la igualdad entre derechos, ¿no es cierto? Aunque siempre hay diferencias económicas, y las diferencias económicas hacen que un grupo sea el que en el fondo tenga el poder y el otro no. Sin embargo, ya nominalmente por lo menos hay una igualdad de derechos. Lo que están viendo ustedes es una de las leyes de las 12 tablas, es decir, la ley más antigua del derecho romano, muy importante, que se da en este periodo, ¿no? Bueno, ahí vemos el tribuno de la plebe, ¿no? La lucha entre la plebe y los patricios, ¿ya? Bueno, vamos a pasar eso. Roma, como he dicho, se expande, ¿no? Se comienza a expandir por estas alianzas, digamos, ataques muy, muy pertinentes. Y los romanos comienzan primero a conquistar otras ciudades latinas, se hace la jefa de las ciudades latinas. Lacio es esta parte del centro. Después toman las partes de los etruscos. Después hay una guerra muy fuerte contra los samitas, que era un pueblo de pastores muy duros, que los logran sojuzgar. Después van contra, ni más ni menos, contra los griegos, que vivían en Italia, y los pueden, después de mucho batallar, los pueden sojuzgar, y con muchas alianzas. Y luego se da ya la gran guerra, que plantea que Roma ya se haga la más poderosa del mundo, la guerra contra los cartagineses. Cartago es una ciudad que queda acá, ¿no es cierto? Que era la gran rival económica y militar de Roma, y una vez que se hacen fuertes en la península, se embargan en 3 guerras que casi destruyen Roma, y que sí pero se logran ganar. Son las guerras púnicas, ¿no? La segunda guerra púnica es la más interesante, en el que un general cartaginés llamado Aníbal, muy famoso por ser un genio militar, incluso llega con elefantes hasta Roma, hasta las afueras de Roma, porque pasa por los Alpes, imagínense, y casi logra tomar Roma, pero los romanos atacan Cartago, hacen unas estrategias que logran que, no me puedo detener en eso, pero logran que Aníbal no logre su cometido, y al final él es asesinado.
En realidad no se suicida, es asesinado. Muy bien. La tercera guerra púnica es la destrucción total de Cartago, ¿ya? Y después de las guerras púnicas, toda Italia, todo el norte de África y gran parte de la actual España, ¿no es cierto? Y las costas de la Francia, donde está Marsella, toda esta zona será de los romanos. Los romanos tendrán ahí sus delegados y las ciudades o serán sus aliadas o serán sus tributarias, sus vencidas. ¿Correcto? Muy bien. El poder romano de ellos y de sus aliados se hace cada vez más grande y los aliados están cada vez más felices por el trato bueno que les dan los romanos. Es bueno ser aliado de Roma, entonces los romanos tienen cada vez más apoyo y esta pequeña ciudad se comienza a ser el centro o la cabeza de muchas otras ciudades que están en toda esta zona. Muy bien. Vamos a pasar. Luego se conquista Grecia, la propia Grecia se conquista ciudad tras ciudad. Como hemos dicho, no es que es un ejército magnífico y conquista todas las ciudades, sino era un ejército que tenía muchos ejércitos aliados y era como que la cabeza de una confederación. Y cuando una de esas ciudades aliadas se rebelaba, era sometida muy duramente, ¿no? Muy bien, ya a finales de la República aparecen gente como estos, como Pompeyo, Craso y sobre todo Julio César, que son muy ambiciosos y quieren ya no tener un poder solo por un año como cónsul, compartido con otro, etcétera, sino quieren hacerse gobernantes absolutos. Y es así que hacen guerras civiles para tener el poder absoluto, y entre ellos el que logra ganar esta guerra civil es Julio César, y que se quiere hacer dictador vitalicio, ¿no? Como un rey. Sin embargo, él es asesinado en el Senado, en Roma, porque los romanos eran muy celosos de su libertad. Estas son las provincias romanas. César, dicho sea de paso, conquista toda la Galia, toda esta zona muy rica y trae muchos esclavos, todo esto con mucha inteligencia y hace que Roma sea cada vez más rica, ¿no? Toda esta zona es romana. Julio César también logra que Egipto se someta, ¿no es cierto? Ahí está la famosa historia de Cleopatra y César, ¿no es cierto? Y luego del asesinato de César, sus sucesores, Marco Antonio y su hijo político Cayo Octavio, se harán del poder y entre ellos también pelearán, y el que ganará la guerra será Octavio, que después se da el nombre a sí mismo de Cayo Julio César Octavio Augusto, más conocido como César Augusto. Él será el primer emperador, y entonces ahí pasamos de una fase, tuvimos la fase de la monarquía, ¿no? Que era muy chiquita, que cuando Roma recién estaba en un embrión, después la fase de la república, esa fase tan importante, donde el Senado era lo más importante, estaban los cónsules, y Roma conquista prácticamente el mundo y se hace muy poderosa, pero después viene el tiempo del imperio en el cual un general exitoso y que vence con sus legiones a los demás, será el más poderoso y el que tiene más poder, ¿no? Y será Octavio, ¿no? También llamado César Augusto. Y él comienza un nuevo periodo, que es el más largo de la historia romana, que es el imperio. Y en él asume todos los poderes, ¿no es cierto? ¿No? Él era todo, ¿no es cierto? ¿No? Poder religioso, poder del ejército, poder político, todo. Y el Senado lo componen la gente, sus amigos. Pero ¿qué pasa con el imperio? En el imperio se da una cosa importante, que es la Pax Romana, la Pax de Augusto. Logra ya, como todos los pueblos están sometidos a Roma es como que la cabeza de todos los pueblos, y aunque tienen su autonomía y tal, pero dependen de Roma. Si son pueblos vencidos, pagan tributo, así como Judea, que paga el tributo ahí. Si son pueblos aliados, más bien viven ahí bajo el apoyo de Roma, y las legiones de Roma y esta confederación que lidera Roma los protege. Entonces,
todos viven felices, el comercio florece porque ya no hay guerras, no hay nadie pelea contra nadie, porque si tú te peleas contra alguien, Roma viene y te chanca, ¿no es cierto? ¿No? La cabeza. Entonces no hay guerras, hay paz interna y Julio César también acaba con la paz, acaba con la guerra civil, ¿no es cierto? ¿No? La guerra entre propios romanos por el poder, porque él es el único que tiene poder. Y entonces se da un tiempo de paz que se va a extender, bueno, con momentos hasta el siglo III, hasta el año 250 más o menos. Bueno, va a haber momentos de guerra, evidentemente, ¿no? Pero prácticamente dentro de las fronteras del Imperio Romano, eh, va a haber cada vez más paz, desarrollo comercial, adelantos de ingeniería, agua potable con acueductos, caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, había un florecimiento, ¿no? Dentro de Roma y había un florecimiento también cultural. Dicho sea de paso, ¿cuál es la cultura que se difunde en Roma? La cultura que se difunde en Roma no es la cultura romana, porque los romanos no tenían una cultura propiamente de ellos, o sea, tenían sus tradiciones y todo, pero la cultura que los romanos asimilaron y difundieron fue la cultura griega. Si bien conquistaron por las armas a los griegos tenían mucho mayor valor cultural, eso lo van a leer en la lectura de Barrow, y prácticamente la filosofía, la literatura, todo, menos las cosas prácticas, pasa a ser asimilado por los romanos. Muy bien. Ojo, si hay alguna pregunta me avisan, ¿no? Entonces, avanza Roma, ¿no? Está el siglo de Augusto, el siglo del gran desarrollo con paz griega, bueno, se da el derecho romano, y todas las ciudades que eran aliadas de Roma o sujetas al poder de Roma, comienzan a sentirse cómodas bajo Roma y se comienzan a romanizar. Es decir, ahí cambia el concepto antiguo, acá hay un quiebre que es importante señalar. Normalmente hemos visto que el mundo antiguo son ciudades, nada más. Y lo máximo que hay confederaciones de ciudades. Y hasta este punto, lo máximo que hay es la gran confederación que lidera Roma. Ya está. Pero cada uno tiene su autonomía, su derecho, sus cosas, ¿no? Bueno, está subjuzgada políticamente, pero no culturalmente. Siguen teniendo políticamente porque ni siquiera porque otro te rige. Tú mandas plata, pero tú te sigues rigiendo a ti mismo. O sea, es así. Pero ya era tan exitosa la gestión romana de la administración, etcétera, y estaba tan potente, digamos, la paz que estaba consiguiendo y todo lo bueno que estaba consiguiendo, que acá hay un quiebre y ya hay una noción de no identidad por ciudades, sino en el Imperio Romano ya se difunde una identidad general universal. Y eso es el gran aporte de Roma. Roma es la ciudad que parte del particularismo, ¿no es cierto?, una sola ciudad, como Atenas, Esparta, etcétera, a una cuestión universal. Es la urbe, una ciudad que se convierte en el orbe, en el mundo, ¿no es cierto? Entonces Roma ya no es, porque ahora cuando tú le preguntas, ¿qué es Roma? Bueno, es todo el mundo, dicen. No, ahora dices eso, pero en esta época no, Roma era una sola ciudad. Pero ya influenció su forma de ser, su orden, su lenguaje, todo, que comenzó a crearse algo que es lo que tenemos ahora, que es como un Estado nacional, ¿no es cierto? ¿No? Una nación, un grupo donde más allá de las ciudades o de la gente, todos más o menos viven, piensan, están coordinados igual. ¿Se entiende? Y eso se logró con la paz y la prosperidad dentro del Imperio Romano. Muy bien, bueno, va más allá de las cosas. Después de César Augusto vinieron sus sucesores, muchos de ellos pésimos, como Calígula, como Nerón, etcétera, ¿no? Y la tercera dinastía fue la mejor de todas, ¿no? Que son en el siglo I, el año 100 es un gran momento. Ahí tenemos a Adriano, Trajano, Antonino, Marco Aurelio. Estos son los mejores emperadores romanos, filósofos que expanden el imperio, le dan mayor dinamismo, etcétera, ¿no? Esto acaba con Cómodo, hijo de Marco Aurelio, cuyo más o menos se relata su vida bien, yo creo que sí se relata bien, en
la película Gladiador, espero que alguno lo haya visto. Estamos en el año 100, 190, ya casi para el 200. Acuérdense que cuando asume el poder César Augusto en el 27, ¿no es cierto? ¿No? Ya han pasado prácticamente 200 años de imperio, y a partir de eso ya comienza, el declive de Roma. El declive de Roma comienza más o menos en el siglo II y ya es total en el siglo III, y en el siglo IV ya se agudiza, y en el siglo V se acaba. O bueno, ya es mucho más fuerte. Entonces va decayendo, ¿no? El pico es en el 150, más o menos, 180, pónganle, y después va bajando el desarrollo del Imperio Romano. ¿Qué pasa con Roma? ¿Por qué decae? Y ahí voy a responder la última pregunta, que es la que me interesa responder. Roma, cuando genera esta situación de paz y tranquilidad, etcétera, cambia la mentalidad y la forma de pensar en Roma. Porque en un primer momento, en la época de la República, en la época de las conquistas, el romano era muy patriótico, muy apegado a sus tradiciones, con cuestiones patrióticas. Eso lo van a ver en la lectura de Varro, y ese patriotismo y disciplina hizo que conquistara el mundo, prácticamente, ¿no es cierto? ¿No? Ganara las batallas y sea un gran hombre. Sin embargo, cuando llega al punto donde el mundo ya, entre comillas, está conquistado y hay paz, etcétera, la gente ya no le interesan las cuestiones militares y se quiere beneficiar con los frutos de la paz, que son el ocio, el dinero, y comienza una degeneración grande de costumbres, y la gente ya no tiene espíritu patriótico ni cívico, sino se vuelve individualista, ¿no es cierto? O sea, ya va a sí mismo. Y este individualismo se trasluce, o sea, ya he dicho por qué hay individualismo, ¿no? Hay individualismo porque ya a la gente no le interesa lo de las guerras, porque prácticamente ya está la paz concretada. Incluso se contratan a pueblos bárbaros, o sea, pueblos no romanos, pueblos, digamos, los llamados germánicos, para que ellos sean los que van a hacer el ejército. O sea, solo los oficiales son los romanos y el grueso del ejército son bárbaros, y ellos son los que van a controlar las fronteras frente a otros bárbaros que quieren entrar al Imperio Romano, no a destruirlo, sino a beneficiarse de él. Entonces, los romanos prácticamente estaban viviendo pues la gran vida y los lujos. Entonces había un cambio de espíritu patriótico y de responsabilidad a uno de disfrute, ¿no es cierto? ¿No? Es en un primer punto. Eso también genera otra perspectiva, una perspectiva individualista. Una perspectiva individualista en la cual la gente ya no le interesa tampoco, no solo la guerra, sino participar en las cuestiones públicas, es decir, en el gobierno, esas cosas. Y tampoco le interesa, ¿por qué? Porque ya hay menos espacios, porque el emperador y sus funcionarios, su burocracia, es la que decide todo. Antes tú participabas, porque en la República había nivel de participación política. En cambio, en la otra, el emperador decide todo y se acabó. Entonces tú eres el sobón del emperador y ya está. Y no pasa nada. Entonces la gente prefiere beneficiarse con el comercio por sí mismo y ya está, y no participar en las cuestiones públicas. Hay muy poco interés en las cuestiones públicas. Y esto sí, el emperador comienza a aglutinar todos los poderes. Se hace un súper ultra poderoso y tiene una gran número de funcionarios, muchos de ellos corruptos. Dime, ¿alguien me quiere preguntar? ¿No? Ya. Entonces, desde los severos en adelante, ya hay, incluso un poco antes, ya hay un poder excesivo del emperador, ¿no es cierto? O sea, ya no hay espacio para nada. De hecho, ya el imperio mismo tiene esa mentalidad, pero por lo menos César Augusto, que es el que funda el imperio, no imprime ese centralismo total, esa concentración de poder, ¿no? Eso se va dando con el tiempo, ¿no? Y entonces los romanos ya no les interesaba ni participar en la vida política, no les interesaba
las cuestiones militares, se les interesa tener plata y disfrutarla, nada más, es lo único importante. Incluso hay una crisis en las religiones, en la religión cívica, en las religiones romanas, porque si antes no se las creían, ahora pues es un chiste total, ya nadie les interesa ni nada, y la gente pues no se sacrifica por Roma, ¿correcto? Es más, comienzan a aparecer otras religiones que sí calzan bien al deseo de individuo, de individualismo. Ya no salvarme como grupo, como ciudad, como familia. No, 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 no. Ahora como yo quiero salvarme. Y por eso ya no está la idea de que tú vas a vivir eternamente en el suelo y tu familia te va a dar o vas a vivir en el recuerdo de la gente. No, la gente no quiere eso. La gente quiere vivir él personalmente. Entonces comienzan a aparecer a partir del siglo II o III, ¿no es cierto? Es decir, el año 100 y el año 200, ¿no es cierto? El siglo II y III, el año 100 y el año 200, sobre todo el siglo III, se hace muy fuerte la penetración de religiones que se llaman las religiones orientales. ¿Por qué? Porque todas vienen de Oriente y todas tienen tienen tres cosas en común. Primero, vienen de Oriente. Segundo, además de venir de Oriente, apelan al individuo, a la persona. Y tercero, todas hablan sobre la inmortalidad del alma. También se les llama las religiones mistéricas, porque tú tenías que hacer eran misteriosas, o sea, hay algunas cosas que no se podían decir a los otros. No eran públicas, no eran cívicas, sino eran mistéricas, eran personales. Muy bien, una de ellas evidentemente es el cristianismo, pero voy a hablar alguna de esas religiones del siglo III, ¿ya? Para que vean cómo cambia un poco la mentalidad. A mí me interesa eso, sobre todo, la mentalidad. Una de las famosas religiones es la religión de Isis y Osiris. Como ustedes saben, Isis y Osiris es una diosa ¿de dónde? Es una diosa de ni más ni menos. A ver. Es una diosa ni más ni menos de. ¿Dónde está mi imagen? Bueno. ¿De Egipto? Egipto, gracias. Es una diosa egipcia. Ya acá tenemos la imagen de Isis. Pero ojo, miren, ¿dónde comienza a ser valorada y adorada? No solo en Egipto, ahí vemos la imagen de Egipto, sino también en Grecia, ¿no es cierto? Se le relaciona con Afrodita, ¿no es cierto, no? Y incluso en Roma. Miren, es una estatua romana de Isis. ¿Correcto? ¿Y por qué penetra la religión de Isis? ¿Por qué? Bueno, voy a comentar un poco de Isis. Isis es una diosa egipcia que es la que, según la mitología egipcia, su esposo y hermano Osiris era asesinado, ¿no es cierto?, por Set, que es un dios malo, y lo corta en pedacitos y lo bota por todo Egipto. Isis lo que hace es lo recupera, lo recicla, digamos, a su esposo, lo parcha, lo une y le vuelve a dar la vida. Y él renace para el mundo de los muertos. Entonces, Isis es la diosa del renacimiento, ¿no es cierto?, de la resurrección. Y muchos de los que eran adoradores de Isis hacían unas ceremonias especiales, ocultas, por las cuales querían vivir para siempre. Ya querían la trascendencia personal, no grupal, no que la familia te va a tener en la mente siempre, y la familia. No, no, no. Se rompe un poco esa noción a una visión más personal. Y como está Isis, también está la religión de Osiris, que es este dios que es su esposo, ¿no es cierto? Y que está muy ligado con él, que también es egipcio, ¿no? Y que también se relaciona con el mundo grecolatino, ¿no? Vamos a ver si hay alguna imagen de Osiris. Muy bien. Y también está la religión de Serapis, que es otra versión de Osiris. Ahí está, Serapis, ¿ves? Es una versión de Osiris romana, ¿correcto? Entonces vemos
que estas religiones orientales del Oriente, como es Egipto, comienzan a entrar. Y también entra otra religión como la de Mitra, el mitraísmo. El mitraísmo se inicia en Persia, ¿correcto? Y ven ahí en los estadios, en los museos vaticanos, si bien se inicia en Persia, penetra y es una religión que habla de este dios Mitra, que también simboliza el sol en otro sentido y permite el renacimiento. Como es el sol muere y renace todos los días, ¿no es cierto? Y también tiene muchos seguidores. Y también hay otra religión, voy a hablar un par más, del sol invicto. Sol invicto. He dicho el paso, el emperador Probo puso acá, él era, digamos, devoto del sol invicto, ¿correcto? Y Heliogábalo también era devoto del sol invicto, ¿correcto? Bueno, en fin. Y que también hablaba de esta religión de renacimiento, ¿no? De renacimiento. Entonces la gente quería, ya la religión era una forma de trascender personalmente, ¿no? Y el sol invicto, ¿de dónde se da? También se da de la parte de la actual Turquía, de la zona oriental. Voy a hablar de otra, que es de la zona oriental, pero que se instala mucho en Grecia, que es la religión de Orfeo. Si ustedes sí se acuerdan, Orfeo es ese dios de la música. ¿Qué logra Orfeo? Orfeo logra sacar del infierno, de la muerte, a su amada Eurídice, mediante la música. Y también es una religión que tiene que ver con la resurrección. Y para culminar, ¿cuál es la otra religión que también es de Oriente, de Judea, y que tiene que ver con la religión y con la resurrección? El cristianismo. Esas religiones penetran, van a llenar ese anhelo individual que tiene la gente ya no ese grupal, cambia la mentalidad, sino individual de trascendencia. Igual, incluso hasta en la literatura cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ya la gente comienza a no gustar las grandes épicas o narraciones como Virgilio o del modelo de la Ilíada y la Odisea, que hablan de las grandes, del mi pueblo, de la nación victoriosa, sino aparece en esta época el género más individualista de todos, la novela, ¿no es cierto? ¿No? Novelas como El Asno de Oro, es una de las primeras novelas, ¿ya? De Apuleyo, que hablan de aventuras, amores, romances, como también Daphnis y Chloe, de Longo, como las etiópicas de Heliodoro. Son las novelas de esa época que sirven para distraer, porque la gente ya no estaba en nivel, digamos, grandes ideales, sino satisfacerse a uno mismo. Y por eso hay una crisis de valores. Esa crisis de valores, la gente ya no se compromete, el ejército está lleno de bárbaros, genera incluso que los bárbaros comienzan con éxito a invadir Roma. Invaden Roma y se da invasiones en el siglo III y al final varias oleadas que terminarán destruyendo el imperio romano de Occidente. En medio de eso, una de estas religiones orientales, justo cuando un emperador llamado Diocleciano estaba muy en contra de este relajamiento moral, que se había perdido digamos, el civismo en los romanos y por eso se estaban perdiendo las batallas. Diocleciano era un militar severo, duro. Él quiere reinstaurar con fuerza el culto imperial, el culto de las antiguas ciudades. Y por eso busca penar a todas las gente que no ofrece sacrificios a los dioses de la ciudad, incluso a él mismo como representante de los dioses de la ciudad. Él mismo decía
en sus cartas, que él mismo sabía que él no era Dios, era un pobre hombre, ¿no es cierto? ¿No? No es un loco para hacerse, no era como Nerón, pero él lo hacía por cuestiones prácticas, ¿no es cierto? ¿No? Para generar un espíritu cívico. Es como, por ejemplo, ahora gana Antauro Humana en las elecciones y todos nos ponen a cantar el himno a gritos y cosas por el estilo, ¿no es cierto? ¿No? Sin embargo, hubo un grupo de una religión que no fue como las otras religiones orientales, que bueno, no les hacía ningún problema celebrar a los dioses cívicos que ni creían y sus dioses personales, porque la religión era privada, pero había una religión que sí decía que, a pesar que la religión es privada, tiene un componente de verdad y la verdad es pública. Y se negaron a, a darles a los dioses de la ciudad culto, ¿no es cierto? ¿No? Y estos son los cristianos, ¿no es cierto? Y entonces el más grande perseguidor de cristianos y el que mató y hubo una persecución muy dura de los cristianos fue Diocleciano, ¿correcto? Por el ánimo de volver a poner en vigencia la religión cívica, de la que hemos hablado antes, ¿no? Pero ¿qué consiguió? ¿Consiguió frenar y eliminar a los cristianos y subir la moral? No. Lo que consiguió fue galvanizar a los cristianos y hacer que los cristianos sean admirados. Y uno de sus sucesores, llamado Constantino el primero, el grande, que tenía su madre Helena, que era cristiana. Bueno, Constantino no era un político, o sea, solo le interesaba el poder, pero Constantino se dio cuenta del potencial de esta religión, de gente que, o sea, si bien que la religión cívica ya a nadie le interesa, lo que debemos hacer es instaurar una religión cívica poderosa, con una creencia poderosa. Entonces, él asume la religión cristiana como la nueva religión cívica de Roma. Se convierte al cristianismo, muchos creen que no se convirtió de verdad, incluso él era arriano, es decir, hereje, y bueno, en fin, quiso incluso a reanizar el cristianismo en Nicea, por eso convoca a Nicea, pero felizmente no lo logra. Ahí se mantiene la fe de siempre, que es la fe del credo, ¿no? De ahí sale el credo de Nicea, pero bueno, en fin, él, como un objetivo político, plantea que la religión del Estado sea el cristianismo, y lo logra con el edicto del 314, en el 314, y después con Teodosio, con el edicto de Tesalónica, que acá está el edicto de Milán, 313-314, se va a lograr que el cristianismo sea tolerado y Constantino va a ser cristiano. Y por lo tanto la religión del emperador es la más digna, la más interesante para seguir, ¿no es cierto? Y luego va a venir ya el edicto de Tesalónica, dado por, bueno, este es Constantino, dado por Teodosio, que no solamente plantea que el cristianismo es la religión del emperador, pero cada uno puede celebrar lo que quiera, sino plantea que la religión única es la religión oficial del imperio, es la religión católica, ¿no? La religión cristiana católica. Teodosio da el edicto de Tesalónica cuando el edicto se da en el año 380. Entonces, si podemos decir que desde el 380, Roma, antes perseguidora de cristianos, se convierte en oficialmente cristiana. Y va a ser así hasta siempre, ¿no? Hasta siempre, porque la mitad de Roma, que es el imperio bizantino, se mantiene como cristiana siempre, ¿no? Y hasta su caída en el 1400 y pico, y el imperio de Occidente, que cae en el 500,
va a ser romano hasta su fin, ¿no? Muy bien. Entonces, ya hemos tratado de responder, hemos visto una visión general de Roma y hemos tratado de responder estas preguntas. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta al respecto, chicos?